Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. El episodio de hoy es un complemento al episodio anterior donde hicimos una vista de pájaro de todo el trabajo de tren superior y hoy vamos a hacer el equivalente con el tren inferior. Vamos a hablar de sentadillas, de trasera, sentadilla frontal, pesos muertos laterales, errores comunes, cuándo introducir pistol squats, cómo progresarlas, dragon squat, todo lo que necesitas para desarrollar el tren inferior, no solamente de una forma intensa para generar una musculatura fuerte y explosiva, sino también versátil y protegerte ante las lesiones. No te lo pierdas. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Bueno, bienvenidos otra vez a la siguiente edición del podcast de Enso Movers. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy contento de hacer esta segunda parte de Basics que vamos a abordar hoy. Basics de tren inferior. Centrados, ahí está, en la parte del tren inferior, y vamos a tocar también un poquito de core, que se queda como fuera, ¿no? Del reparto tren superior, tren inferior. Lo metemos aquí. Aquellos que no lo hayáis visto, este es lo que sería la segunda parte de básicos de fuerza de Enso Movers. La parte número 1 hablamos de la escápula y el tren superior con nuestra clasificación. Si no lo habéis visto, no os lo perdáis. Y hoy pues se toca parte media e inferior porque encajan muy bien. Gran parte de nuestro trabajo de la parte media va integrado con el uso del tren inferior. Así que vamos a empezar, al igual que en el podcast anterior, un poquito con la anatomía básica, porque esto es lo que nos va a traer la clasificación de los ejercicios, ¿no? Eso es. Por eso hay que empezar por la cadera. Igual que en el upper body, en el tren superior, hablábamos principalmente al principio de la escápula como el motor del movimiento, de la generación de fuerza. Aquí pasa un poco lo mismo. Y aunque la cintura pélvica es muy paralelizable, en el cuerpo no hay nada más parecido a las caderas que las escápulas. Es lo más... Los dos ejes, ¿no? Son muy parecidos, pero tienen diferencias, ¿no? Y creo que conviene que hablemos primero de estas diferencias, de cómo estas diferencias cambian realmente la selección de ejercicios y cómo trabajamos el tren inferior versus el tren superior. Al final, una de las grandes diferencias, vamos a decir así, es que la escápula es una articulación flotante. No está anclada con ninguna otra, estás flotando por encima de la caja torácica, mientras que el equivalente al tren inferior, que sería la pelvis, está fija. La pelvis no tiene capacidad de movilizarse, en gran medida tiene una mínima capacidad de torsión, pero no tiene capacidad de reorientar el hueco donde encaja el fémur hacia diferentes posiciones, que eso es algo que le da muchos grados de libertad al hombro. Como decíamos en la parte del tren superior, si elevamos la escápula, hacemos basculaciones, el socket, el hueco del húmero, enfoca hacia arriba, hacia abajo, el glenoide. En el tren inferior no es así. Nuestra orientación y la profundidad del acetábulo está determinada por nuestra anatomía. Y hay gente que va a tener el hueco del acetábulo mirando más hacia abajo, más hacia lateral, más hacia adelante, y eso va a limitar los grados de libertad con los que debemos lidiar en el tren inferior. Por contrapartida, tiene menos grados de libertad, pero es extremadamente más fuerte. Toda la musculatura que rodea la cintura pélvica es muchísimo más grande, las inserciones son más ventajosas y tiene una capacidad mayor de tracción, más estable, claro, al final tiene que sostener el peso del cuerpo, de lo que sea que transportemos, es lo que es responsable de estabilizar impactos como saltos, carreras, levantarnos. Entonces, tiene esa contrapartida y por eso vamos a hablar de cómo organizar nuestro entrenamiento para sacar partido a estas características, ¿no? Que también hay veces que veo gente que es un poco talibán del entrenamiento con peso corporal, mientras que para mí el peso corporal el entrenamiento con peso corporal o calistenia pues es una herramienta que tiene su cabida en ciertas estructuras, especialmente para el tren superior me gusta muchísimo, pero para el tren inferior se me suele quedar corto, ¿no? Vamos a ver cómo emerge. Hay otra gran diferencia, ¿verdad? En el trabajo del tren superior y el tren inferior en términos anatómicos. Y es que en el tren superior tenemos manitas, agarramos, y eso nos permite que la carga la podemos direccionar tanto en empujón como en tirón, ¿no? Y esto no lo podemos hacer en el tren inferior. O sea, o que los dedos pueden agarrar y deben agarrar un poquito el suelo cuando trabajamos. No es un grip inefectivo para
traer cosas hacia la cadera, ¿no? Entonces, principalmente en el tren inferior, cuando trabajamos, no hacemos esa subdivisión, lo veréis en las rutinas que conozcáis, los que trabajáis algo de fuerza o que cuando veáis internet, no se suele trabajar en tiro ni en empujón. Se suele hablar de trabajo predominante de extensión de cadera o trabajo predominante de extensión de rodilla. Es muy difícil encontrar ejercicios que tengan una curva buena para ambos, entonces solemos tender a hacer unos más predominantes para una cosa, otros más predominantes para otras. Entonces, si te parece, podemos hablar ya un poquito de cómo trabajar estas cosas. Luego ya sabemos que hay muchos complementarios, luego nos meteremos a ello, rotaciones internas, externas, aducción, etcétera, elevaciones de gemelo. Pero como básicos, rodilla y cadera, que pueden ser calisténicos, como comentaba, ¿verdad? Con unilaterales, suelen ser, y tal y cual, para que con progresiones gestuales hagamos una progresión de carga. O puede ser con cargas añadidas en el gimnasio o si tienes material en casa, que francamente yo opino igual. Creo que me da mucho más lugar el trabajo calisténico en la upper body, que tenemos mucha más diversidad también, muchos más movimientos posibles para tarjetear de manera específica que con calistenia, que no quiere decir que no sea viable. Yo personalmente, igual mis primeros 7 años de fuerza en el tren inferior fueron full calisténicos y me dieron una base estupenda, pero que francamente luego pues llevé a otro nivel con el trabajo de cargas añadidas en el gym. Y bueno, luego lo veremos cuando hablemos del trabajo unilateral, porque hay formas de utilizar las palancas para hacer los ejercicios de tren inferior más difíciles, pero hay cierto tipo de actividades que no se pueden emular, como por ejemplo un peso muerto. No puedes levantar cosas de forma con solo peso corporal y en la vida tienes que interactuar con el mundo. Está muy bien tener una visión, un modelo, ¿no? En este caso muy purista, del cuerpo por sí solo basta, pero es irreal. El cuerpo interactúa con el entorno y no veo por qué no debemos entrenar interactuando con el entorno. Y a mí me gusta mucho, y ha sido la base de mi práctica durante muchísimos años, bueno, lo sigue siendo, esta clasificación en la cual uso herramientas principalmente calisténicas para el tren superior, básicamente herramientas en las cuales nos centramos en el desarrollo de la complejidad en el tren superior, mientras que en el tren inferior me centro más en la fuerza y la potencia, que es en lo que se trabaja. Y como decías, el tren inferior, dado que es tan limitado en su rango de movimiento con gran capacidad, dividimos el trabajo en trabajo predominante de cadera o predominante de rodilla, entendiendo que muchos ejercicios tienen componentes de ambas principalmente y que en muchos casos que llamemos un ejercicio de cadera o de rodilla va a depender de los detalles menores de la ejecución, y que haciendo pequeños cambios menores vamos a hacer que sea más predominante de rodilla o más predominante de cadera, y también obedeciendo a los problemas individuales. Alguien que tiene muchas deficiencias en la fuerza de cuádriceps, por ejemplo, va a encontrar que una ejecución es predominante de rodilla mucho antes que una persona que tiene un gran cuádriceps y un glúteo subdesarrollado, ¿no? Porque al final los ejercicios no son de X o de Y, depende de para quién y cuál es su eslabón débil. Y dentro de esto, yo creo que vamos a empezar con los modelos de ejercicio más estables, más básicos, más familiares con la gente, que serían las variantes de sentadilla y peso muerto, que los podemos englobar en ejercicios bilaterales. Ejercicios en los cuales tenemos los pies anclados al suelo y utilizamos ambas para desplazarnos. Y aquí principalmente dos categorías. Aquellas que vamos a llamar predominantes de rodilla, que sería la variante de sentadilla, donde englobaríamos sentadilla trasera, sentadilla frontal, y podríamos meter también sentadilla en posición overhead, dependiendo de cómo coloquemos el peso. Y luego variantes de peso muerto, donde englobaríamos peso muerto convencional, con déficit, peso muerto rumano, good mornings y toda esta miríada de ejercicios que hay muchísimos nombres para hacer un poco lo mismo, que es dejar las rodillas más o menos fijas, más o menos, y centrarnos en la bisagra de la cadera, esa extensión, y aquí es donde en este segundo grupo tiene mayor cabida entre comillas, porque el primero también tiene una parte fuerte de toda la cadena posterior, toda la activación de los lumbares, de los espinales, y por eso muchas veces no se le llama trabajo puramente de tren inferior, sino simplemente de cadena posterior, porque trabaja todo en sincronía. Efectivamente. Cogiendo uno, cualquiera de los dos, para empezar a desgranar, podemos hablar de la sentadilla.
Tiene un problema que vemos comúnmente, que es que si tienes una limitación significativa en la movilidad, generalmente en la del tobillo, pues bueno, se hace una herramienta difícil de usar. Pero no pasa nada. Si no habéis visto nuestro contenido previamente, porque lo decimos hasta en la sopa, así que si lo habéis visto sabréis cómo solucionar esto, nos ponemos cuñas. Es decir, ponemos un elemento fijo entre nuestro talón y el suelo que lo eleve lo suficiente como para que la limitación del rango de movilidad del tobillo no sea un limitante para el trabajo de fuerza. Y si paralelamente quieres mejorar esa movilidad de tobillo, pues muy bien. Ojo, o le haces una pausita al final del ejercicio de las sentadillas, que ya es un buen incentivo para la mejora de esta movilidad, o si no, extra, si quieres acelerarlo más, haz un protocolo de movilidad de tobillo en paralelo, ¿ok? He visto mucho ahí fuera gente evitar herramientas muy funcionales porque le falta capacidad a uno de ellos y está esta... No sé si tú lo habrás visto también, Pau, pero está como esta subcultura de o es mío o no lo hago, ¿sabes? Entonces, o soy capaz de hacerlo por mis propios medios o no hago el ejercicio, hago otra cosa. Y Es una estupidez, porque es como decir, mi objetivo es hacer sentadilla con 100 kilos, y si no puedo hacerla con 100 kilos, no hago sentadilla. ¿Por qué no vas a utilizar progresiones? Pues es igual, no puedo hacer una sentadilla a pie plano, que es lo que hipotéticamente, según mi marco naturista, es lo más natural. ¿Qué te impide eso? Aún así, sacarle el provecho a esta fantástica herramienta para desarrollar la fuerza y proteger las articulaciones de la rodilla, la cadera y del tobillo en todo su rango, que para eso es lo que tiene la sentadilla. Solo porque no puedes bajar a pie plano, no pasa nada. O sea, sí, al principio yo era más purista, y creo que también. Ahora con el tiempo me da exactamente igual. O sea, se lo pongo como trabajo complementario si la persona está interesada, pero si no, me interesa muchísimo más que dedique el tiempo a desarrollar otras habilidades, a trabajar fuerza, que no es que el tobillo requeriría un par de grados más. También porque depende mucho de la anatomía de la persona y en cosas que no se pueden cambiar. Las proporciones de palanca son muy individuales y esto determina en gran parte no solamente es que puedas llegar, que puedas llegar con mayor o menor facilidad a una sentadilla profunda, sino los brazos de palanca que se generan en esa posición y las cargas que puedes generar en esa posición. Entonces es bastante individual y que alguien pueda descansar muy bien ahí sin tener que entrenar apenas, o que a alguien le cueste mucho, se esté cayendo para atrás, tenga que estar una apertura mayor. En fin, son muchos elementos que al final te quitas de un plumazo si elevas el talón lo suficiente y modificas la anchura dependiendo de tus necesidades. Gran fan de la elevación del talón incluso para desarrollar precisamente esa sentadilla profunda plana. De las mejores cosas que puedes hacer es ponerte una elevación de talón, trabajar con peso, con tempo, con una pausa al final, incluso con trabajar específicamente me pongo peso y me siento aquí durante 30-60 segundos y progresivamente disminuir la elevación del talón. Esa es también una gran herramienta. Pero bueno, tenemos un episodio entero de la movilidad de la sentadilla, así que si estáis interesados más en este tema, lo tenéis en el podcast. Quizá podríamos hablar de diferencias entre sentadilla trasera, sentadilla frontal y sentadilla en posición overhead. No sé cómo se llama en español y la gente va a rajar en los comentarios, pero voy a seguir diciendo overhead el resto del podcast. Porque, en fin... Overhead con la barra sobre la cabeza, sí, en posición de snatch, sí. Que no se nos pase también, tenemos que hablar de las regresiones, cómo escalar de 0 a poder hacer una de estas que tú propones, ¿no? Porque muchas veces no es tan sencillo como coger la barra y empezar. Hay gente que puede, hay gente que tiene que hacer unas etapas previas de regresión. Pero sí, es un punto muy interesante, es una de las claves, ¿no? De entender el empujón a nivel de rodilla, entender las diferentes herramientas, que las dos principales son back squat y front squat, sentadilla trasera y sentadilla frontal, que tienen algunas diferencias, sobre todo en mi experiencia, también muy ligadas a las diferentes proporciones de palanca. Hay gente que tiene un squat muy verticalizado y no tiene tanta diferencia en términos mecánicos de un back squat a un front squat, pero si te falta un poquito de dorsiflexión, si tus proporciones de palanca no te permite bajar con el torso casi a la vertical, bueno, un front squat te va a permitir ir mucho más erguido. Por lo tanto, va a ser todavía más protagonista de rodilla. Un back squat, en cambio, va a tener una curva de fuerza un poco más repartida entre cadera y rodilla. Dicho esto, es predominante de rodilla, pero tiene más implicaciones de cadera que un front squat. Esto es así. Y permite trampear más.
Permite trampear mucho más, sí, porque puedes asemejarla a un peso muerto, esa es la idea. Y más aún, cuanto más baja tengas la barra, más vas a tener que echarte hacia adelante. Si tienes una barra muy alta y tienes una buena elevación de talón o muy buena reflexión de tobillo, va a ser muy similar si es capaz de mantener esa verticalidad. Sin embargo, el problema de la sentadilla trasera es precisamente eso, que al tener el peso tras nuca, incita a echarte hacia adelante y subir con extensión de cadera pura, que es más fuerte. Mientras que una sentadilla frontal, dentro de los requerimientos de movilidad que tiene, que al final a nivel de codo, de muñeca y de hombro, pues tiene sus limitantes que hay que trabajar específicamente, las manos deberían simplemente sostener la barra que sitúas sobre los hombros. Y en el momento tú te inclinas hacia adelante, la barra cae o te chafa la muñeca. Entonces te obliga a estar en una posición mucho más vertical. Además, al tener el peso delante, tú tienes que colocarte en una posición más trasera y el movimiento es mucho más vertical, con las rodillas más proyectadas hacia adelante. A mí me gusta mucho, también porque tiene mucho énfasis en la parte torácica. A nivel torácico tiene una componente de erguirte que es muy transferible a ejercicios, por ejemplo, de lucha, de pelea tipo judo, en standing, es muy similar al tipo de agarres que tienes que hacer y las torsiones, y se siente muy bien. A nivel personal, la sensación de estar muy verticalizado y levantarlo, y creo que es una herramienta muy olvidada. Yo creo que eso lo he visto a 2 personas en toda mi historia del gimnasio convencional hacer front squats mínimamente decentes. Pero vale la pena dedicarle un tiempo. Es un buen punto, te hiergues más con la parte superior de la espalda, en cambio con un back squat te hiergues un poquito más con la lumbar y erectores espinales, es lo que te mantiene más arriba y no tanto la parte superior de la espalda. La parte superior de la espalda está más ahí contrayendo fuerte atrás para que tengas una base de apoyo de la barra que no sé, directamente en el hueso, que es común al principio, si no tienes una buena activación, incluso tener moraos, pero bueno, con el tiempo uno se adapta. También depende de la cantidad de carga y tu nivel para trabajar inicialmente. Importante mencionar que en ambos casos la colocación de la barra debería ser cómoda. Es cierto que al principio, como dices, puede haber molestias, pero hay que encontrar la posición anatómica en la cual la barra descansa sobre vientres musculares y no sobre huesos. Y una vez que la encuentras, la posición de la barra es cómoda, tanto en posición trasera como en posición de sentadilla frontal. No debería apoyar ni en el acromión, ni en las vértebras, ni en la espina. Debería ser relativamente cómodo y, bueno, quitando pequeñas molestias iniciales, debería ser una opción muy estable. Pero antes de continuar con el episodio, te voy a pedir un favor y es que le des a like, te suscribas y dejes un comentario sobre el siguiente tema que quieres que tratemos en este podcast. Nos anima muchísimo y nos motiva para seguir haciendo este material. Siempre que leemos vuestros comentarios, los leemos todos, los contestamos casi todos y nos ayuda mucho a llegar a gente como tú. Así que si tienes 5 minutos, déjanos un comentario, comparte este vídeo y te dejo con este resto de episodios sobre el tren inferior. Debe ser estable y cómoda, pero no debes estar en reposo. La barra no está apoyada ahí en reposo, porque entonces las escápulas tienden a relajar, no están fijas ahí en retracción. Tenemos que tener una activación ahí fuera, o sea, ahí atrás, perdón. Es más, hace un par de semanitas en un coaching, un cliente que tiene una tendinopatía en el codo ya leve, me comentaba que esta semana ya no he notado nada en el upper body, ahora solo lo noto en el back squat, porque fija ahí atrás para mantener estable el peso, ¿no? y que no le ceda la columna, ¿no? Y luego, que quizá por otro lado está en la sentadilla en posición overhead, que si bien me gusta mucho como trabajo de estabilización a nivel escapular, el limitante en gran medida es el tren superior, en nuestra capacidad de elevar y bloquear escapularmente y la inherente inestabilidad que tiene, y por tanto no es una gran herramienta como para el desarrollo de la fuerza del tren inferior. Está muy bien si queréis hacer snatches pesados o arrancadas pesadas. Tenéis que hacer overhead squat a cholón, así de simple, no hay forma de... Ejercicio, overhead squat con tempo. No vas a hacer arrancadas con más peso del que vas a poder hacer tu overhead squat. Y es curioso la cantidad de gente que hace muchas arrancadas sin haber trabajado nunca en su vida seriamente el overhead squat. Pero bueno,
También lo mismo, que decíamos, similar a la sentadilla frontal, requiere bastante movilidad, tanto de hombro como de columna y del tren inferior, porque tienes que estar muy erguido para poder elevar y bloquear de forma adecuada, y para estar muy erguido tienes que proyectar mucho las rodillas hacia adelante, con mucha compresión de rodilla, mucha reflexión, en fin, tiene Menos trampeo también que el back squat. no puedes trampear nada, o sea, o subes, o lo estabilizas. Y lo pierdes. Con tempo, con pesos bajitos, en escenarios donde podáis tirar la barra, practicad tirar la barra hacia adelante, hacia atrás, y enfatizo otra vez, en toda la variante de sentadilla, de las mejores herramientas que puedes utilizar es añadirle tempo. 4 segundos de bajada, 2 segundos o 3 de pausa en la posición final, subida erguida, respiro y repito. Las hace insufribles, pero pule tu técnica como nada. Bien. Y no sé si tienes algo más que añadir de las variantes de sentadilla bilaterales. Sí, en las introducciones a la skill. Si partimos de una base muy bajita, en el tren inferior, ¿cómo nos introducimos a esto? El trabajo previamente de rodilla. Pues primero peso corporal. Eso es lo primero que debemos conquistar. Tenemos que poder hacer sentadillas al aire, sin carga añadida, sin problema. Yo, aunque estamos hablando de fuerza, siempre recomiendo, tienes que entender a dónde bajas. Así que también recomiendo isométricos en el fondo. Poder estar 30 segunditos en un squat profundo, con drop si hace falta, elevación del talón, como decíamos, que estés bien, que los flexores no te sufran, que la rodilla no te sufra, y puedas hacer unas 10 repeticiones de entrar y salir de la postura también. Son un par de elementos de base que si no se tienen, pues bueno, los puedes trabajar primero asistido, ¿no? Con un TRX o whatever, pero una vez eso está, entonces empezamos a progresar con cargas un poquito más bajas, porque normalmente cuando queremos trabajar una sentadilla con carga, ya solo la barra nos suele pesar 20 kilos, hay veces que en el gym podemos encontrar alguna barra de 15, pero en muchos casos, en iniciación más básica, son pesos excesivos. Y para esto recomendamos las Goblet Squat, que básicamente es una sentadilla en la cual cojo una pequeña kettlebell, una mancuerna pequeñita, que puede ser 2 kilitos, y vamos progresando del 0 a esos 20, en el que ya podemos pasar una sentadilla trasera o frontal. Entonces cogemos ese pesito por dentro, los codos cerraditos, y pasamos arriba y abajo, o los codos por dentro de las rodillas o por fuera de las rodillas, pero no puede ir a las rodillas porque entonces minimizo el rango, ¿no? Si yo bajo y choco, no entro, ¿no? Y la cosa es lo que hemos dicho, intentar mantener el torso más o menos erguido, de tal manera que cuando bajamos y subimos no lo hagamos con bisagra de cadera principalmente, sino con las rodillas. Tener unas Goblet Squat a unos 20 kilos, yo suelo transicionar a la barra, o 25, una cosa así, porque ya es hasta incómodo muchas veces sostener el peso aquí adelante también. Entonces ahí es un buen momento para transicionar a sentadilla frontal o a sentadilla trasera. Básicamente esta es un poco la introducción. Las Goblet Squat comparten características con las sentadillas frontales, en tanto en cuanto a la distribución del peso que está delante de nosotros, y en cuanto a que si tú te echas hacia adelante para subir primero el culo y tienes un peso que no son 5 kilos, que ya son 15, 20, entonces empieza a tener que hacer un curl de bíceps para traértelo y se suele abrir. Entonces incitan a que tú vayas hacia arriba. Además, la misma posición, si tienes sobre todo los codos por bajo, que es la posición más estable y natural para todos, casi que te invita a empujar hacia arriba. Entonces, cuando tú haces la sentadilla, aunque a pesar de que la fuerza se origina desde el tren inferior, tú el ademán que tienes con el tren superior y la activación es de subir hacia arriba. Y mucha gente, incluso gente que ya tenía muy buena sentadilla trasera, ha aprendido a hacer sentadilla profunda y cómoda y más erguida a base de hacer Goblet Squat pesados. O sea, es una muy buena herramienta a trabajar si sientes que te vas hacia adelante, que te falta movilidad y demás. Vamos, muy buena herramienta, ¿verdad? Yo mi favorita en etapas iniciales, desde luego, y te enseña eso, lo que comentas, también es más fácil bajar profundo, como decías, porque es más como una front squat, te permite ir por detrás, entonces tiene menos requerimientos también de tobillo. Bueno, de todas maneras, tenga lo que tenga, eleva el talón lo que haga falta también. Es que con ese hack, pues, solventas el escenario que tengas, por dramático que sea en términos de dorsiflexión de tobillo. Y listo, yo creo que por aquí hemos terminado el overview de la parte bilateral de la rodilla. Podemos hablar ahora de la cadera, pesos muertos y derivados, ¿no? Al final queremos hacer ese elemento de bisagra, de nuevo desde cero en términos de carga hasta cargas muy avanzadas. En este caso no necesitamos hacer progresiones gestuales ni demasiadas variantes.
Tener en cuenta que si tenemos mucha falta de movilidad, los elementos de bisagra los vamos a tener que hacer con un grado más significativo de flexión de rodilla, por lo tanto, pues se va a hacer menos predominante de cadera, se va a hacer un poco más complicado tarjetear la cadera. Entonces siempre viene bien tener un buen grado de flexión de cadera si lo que queremos es trabajar la fuerza de la cadera, o sea, tener buena movilidad en el rango que queremos trabajar, ¿no? Es un buen punto. Suelo recomendar, incluso a mí me gusta, y lo he prescrito mucho en el pasado, con predominante de cadera, primero atacar un protocolo de fuerza mobility de cadera, antes de meterme con elementos como un peso muerto. A nivel de tren inferior, te pones con tus goblet squats en tu introducción, y a nivel de extensión de cadera, con tus good mornings, que has mencionado antes, pesados en tu bloque de mobility de cadera, y eso, bueno, te va a facilitar las cosas más para adelante para trabajo del peso muerto. Esto puede ser un poco la regresión, ¿no?, que podemos recomendar si tienes problemas para ponerte en una posición de peso muerto, que ya de por sí tiene poco ROM, tiene poco rango. Entonces hacer regresión en rango del peso muerto porque te falta movilidad se suena criminal, ¿no? Entonces yo ahí atacaría primero la movilidad y la fuerza en términos de movilidad para la cadera, y luego un poquito más adelante trabajaría ya con cargas más pesadas con el peso muerto, que también nos va a dar un punto extra de resiliencia, ¿no? Porque, bueno, vemos a menudo que cuando la gente trabaja el peso muerto es fuerte más o menos en el área de extensión de cadera en el que hacen el peso muerto, pero nada que la columna flexiona un poquito más de lo normal, suele conllevar un drama, ¿no? Entonces el trabajo de estos elementos de cadera, que te sales un poco con los Jefferson Curls y este tipo de elementos, te sales de la completa neutralidad de la columna, pues te ofrece un grado de resiliencia para evitar lesiones en este trabajo importante. Y aquí voy a hacer una diferenciación fundamental entre los ejercicios que nosotros estamos clasificando como predominantes de cadera y los de rodilla, entre comillas, como hemos dicho anteriormente, y es el hecho de que la barra se tiene que situar delante de nosotros. Es decir, tenemos la espinilla y nuestra pierna que impide que situemos el peso justo debajo de nuestra tibia. Y eso modifica significativamente la dinámica, puesto que tenemos que echarnos hacia adelante para colocar el hombro siempre por delante, ligeramente por delante de la espinilla, justo encima del peso, para poder levantarla. Y aquí hacer un interludio en lo que utiliza mucha gente como variante peso muerto, que es la barra hexagonal, donde hace un peso muerto en barra hexagonal. Y para mí hay dos problemas con este ejercicio. El primero es que a nivel mecánico es una sentadilla parcial, puesto que no tiene este movimiento de bisagra, porque te puedes poner el peso alineado con tu línea de pies, el movimiento es una sentadilla parcial. Y más aún, generalmente las barras hexagonales tienen unas asaderas, unas agarraderas más altas que la barra per se, o sea que todavía tiene un rango mucho más acortado de lo que sería una sentadilla normal. Entonces es un boost para el ego genial, porque levantas muchísimo peso, pero es exactamente igual que si te cargaras en sentadilla trasera muchísimo peso y hicieras un cuarto de sentadilla. A nivel de construcción de fuerza tiene muy poco valor. Entonces, en mi caso personal, y creo que estarás totalmente de acuerdo, siempre intento trabajar todos los ejercicios a rango completo, o lo más completo que se pueda, porque es para lo que quiero fortalecer las articulaciones en todos sus rangos. No me importa mucho la carga externa como número per se, sino me interesa fortalecerme. Es decir, es la diferencia entre lo que muestras o lo que construye, ¿no? Y dentro de esto, el peso muerto convencional adolece de un rango de movimiento muy corto, que no está mal para empezar, incluso como tú decías, hacerlo elevado para empezar a entender la mecánica de la anteversión pélvica y demás, pero siempre intento progresar hacia más rango, llegar al rango en el cual la cadera está en total flexión. Para ello, elevar los pies para ganar más profundidad, y depende de la flexibilidad o la movilidad del individuo, puede que se llegue a darse el caso en el cual la barra toque el empeine del pie antes de que lleguemos al rango máximo de la flexión de cadera. En este caso, abrimos el agarre para ganar todavía más grados de flexión de cadera sin que la barra llegue a una menor altura. Y aquí está esta clasificación en cuanto a la posición de la rodilla, ¿no?, que hace que sea un trabajo más de fuerza y más de movilidad. Cuando queremos centrarnos en la fuerza,
flexionamos la rodilla lo necesario para estar lo más fuertes posible. Y si mantenemos la rodilla extendida, dentro de más o menos extendida, pues incidiremos más en el trabajo isquiosural o isquiotibial por ponerlo en una posición más elongada. Y aquí es donde la gente llama peso muerto rumano, peso muerto con rodillas inflexionadas, good morning, tal. Es un poco todo lo mismo y hay que entender el continuo. Al extender la rodilla, el isquio se pone en una posición más elongada, tiene menos capacidad, se convierte en eslabón limitante con mucho y con ello pues trabajamos el isquio a final de rango más que erectores espinales, glúteo y demás. Pero dentro de esto a mí me gusta moverme los extremos. O rodilla full flexionada, o sea, o rodilla full extendida o flexionada todo lo que se pueda para hacer fuerza. Pero, y solamente me quedaría por en medio si eres una persona con altas necesidades de trabajo de movilidad porque es muy duro y directamente si extiende la rodilla no hay forma de flexionar la cadera. Entonces, aproximar esto como un continuo desde un peso muerto hacia un good morning, hemos tenido mucho éxito en que la gente lo utilice como herramienta de trabajo de movilidad, siempre con cargas moderadas bajas. Muy bien, y has hablado del hexagonal, vamos a hablar del otro elefante, ¿no?, en la habitación, del fitness tradicional, el peso muerto sumo, que lo vemos mucho ahí fuera. Entonces, vamos a mencionar, ¿qué opinión tienes del ejercicio en términos de valor como ejercicio para...? ¿No? El peso muerto en sumo se origina en la comunidad powerlifter, donde las reglas son muy claras. Está levantar el máximo peso posible hasta que extiendas completamente la rodilla y la cadera. Esto es mucho más fácil si tienes menor rango de movimiento y estás en una posición más verticalizada. Y con estas limitaciones, el truco, ¿no?, el hack es abrir las piernas todo lo posible. De forma que tú puedes llevar las rodillas hacia afuera, no están tan delante de ti, te puedes proyectar la cadera más delante de ti, estás más erguido, por lo que hay menos limitante a nivel lumbar y espinal, a pesar de que hay mucha fuerza compresiva, y intentamos levantar de esta forma más erguida y más verticalizada. El problema es que a nivel de cadera estamos trabajando en una posición más débil, con una rotación externa, y para muchas personas se pueden desarrollar molestias a nivel de articulación interna de cadera, a nivel de aductores, porque ya no trabajan tanto los isquios sino los aductores, que son más débiles. Y a pesar de que, bueno, a nivel competitivo es definitivamente ventajoso, a nivel de práctica va totalmente en contra de los principios básicos que hemos dicho anteriormente, que es máximo rango posible, porque el objetivo no es demostrar cuánto puedes levantar, es ser todo lo fuerte posible, básicamente. Efectivamente. Yo creo que históricamente lo he prescrito solo a un par de embarazadas. El punto que voy a decir, si estás embarazada y tu flexión de cadera está extremadamente limitada en el plano frontal, oye, es una herramienta más. Abre lo necesario para que la barriga pueda pasar por en medio. Es totalmente válido. Y de la misma forma que las sentadillas, unas sentadillas muy anchas, tienen muchísima menos capacidad, pero es una herramienta estupenda para trabajar la movilidad. Pues tiene su cabida por ahí. Al final, nunca lo había pensado así, pero un peso muerto sumo se asemeja a una horse stance squat con pesos locos y sin el objetivo de aumentar el rango, solo con intención de hacer más peso. Muy bien, pues yo estoy contento con la vista de pájaro que le hemos dado también al eje cadera bilateral. Creo que es más sencillo que el unilateral, pero yo diría que más importante en ambos elementos. Te permite construir desde el cero hasta el infinito con un material muy limitado. Es verdad que no todo el mundo tiene acceso porque hay gente que entrena en casa o en parques, pero si vas bien convencional, pues bueno, todo el mundo va a tener acceso a este material para escalar desde el cero al infinito con ejercicios predominantes de rodilla y predominantes de cadera. Y listo, si te parece podemos migrar a unilaterales antes de meternos con los extra. Vamos a ir primero con rodilla, si te parece, que hay más chicha que con la cadera. Tenemos como icónico, ¿no?, el trabajo de pistol squat, la sentadilla, una pierna por excelencia, en la cual pues una pierna va al aire, más o menos extendida, y la otra hace una sentadilla. Hay un episodio de podcast también. Solo para la pistol, entonces bueno, vamos a ir súper rápido.
No voy a hacer un análisis de la pistol ni regresiones de la pistol porque hay un podcast en el que entramos 1 hora y pico en profundidad sobre esto. Simplemente decir que es poco amistosa en esas etapas iniciales. Mucho más amistoso empezar por bilateral, con goblet squat, peso corporal, bla, 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 antes de meternos con estos jaleos, ¿no? de trabajo unilateral. Es muy fardón, está guay, es una buena expresión de performance, de capacidad de moverme a mí mismo con una sola pierna. Oye, qué maravilla, y full a favor, ¿eh? Pero como elemento de construcción de fuerza en etapas tempranas entre inferior, no es una herramienta ideal. También es una herramienta muy buena tanto a nivel de complejidad, ¿no? Como decíamos, tiene un componente de equilibrio, un componente técnico. Te da mucha libertad para entrenar tren inferior en cualquier parte, porque a pesar de que la sentadilla una pierna me sigue pareciendo insuficiente en cuanto a carga para la mayoría de los casos, hay que añadirle un poquito más de carga extra para que sea duro a altos niveles, necesitas poquita carga. Y véase, en el caso hipotético de que haya una pandemia, que te quedas bloqueado en casa, pues poder hacer pistol squat te permite seguir entrenando de forma decente. Quizá un paso atrás que nos hemos saltado es una transición entre ejercicios bilaterales y unilaterales, que sería el trabajo asimétrico de tren inferior, que a mí siempre me gusta trabajarlo antes de empezar a trabajar pistol squats, porque me asegura de que la rodilla empieza a trabajar de forma semi-autónoma, la una respecto a la otra, empieza a añadir alguna torsión, un poquito de fuerza en cada una de las piernas, tienen más demandas de tobillo y suele asentar unas buenas bases. Y a mí me gusta principalmente dos: las sentadillas cosacas y las sentadillas búlgaras o split squat, un poco como las queramos llamar. En sus variantes. Sí. Como lo montes, siempre que la pierna delantera llegue a un rango completo de flexión. Es decir, no quedarnos en posición de caballera a 90 grados, sino un rango completo de flexión de rodilla. Y ambas cosas me parecen muy guays trabajar las tradas hasta un peso razonable, a lo mejor 10, 20 kilos antes de empezar a meternos con líos de pistol, porque luego además también ha habido problemas con algunas personas con el menisco por empezar demasiado rápido. Yo le tiro a la pistol squat, me pongo bajo y el menisco hace clic y te lo has cargado. Entonces, precaución. Sí, sobre todo si te caes al final del rango. Eso es lo que más peligro corre en términos... Pero también pasa con las sentadillas bilaterales. Lo que pasa es que con las progresiones que nosotros recomendamos y con las pausas al final, garantizando la activación y demás, pues es muy difícil acabar teniendo problemas de ningún tipo y es que prácticamente no lo he visto en gente que trabaja de manera concienzuda. Se ve cuando trabajas a medio ROM y un día intentas entrar en rango completo o tienes un resbalón y te fuerzas a entrar en ese rango completo, entonces ahí el menisco se va a cuenca. Y eso pasa muchas veces cuando la gente intenta sus primeras pistol sin hacer una progresión adecuada, totalmente. Además, la gente, a muy poca gente se le ocurre cargarle su peso corporal, vamos a decir, en la barra y decir, voy a intentar tirarle a ver qué pasa. Pero a muchísima gente se le ocurre intentar hacer una sentadilla de una pierna a ver qué pasa. Y las cargas internas son altas. Las cargas internas son altas y yo no recomiendo empezar un trabajo serio de pistol hasta que no tengas o trabajo asimétrico, el que decíamos anteriormente, de cosacas y split squat, unos 20 kilos, vamos a decir, o hasta que tu sentadilla peso corporal esté, o sea, hasta tu sentadilla trasera, vamos a decir, esté al peso corporal, más o menos. Eso me asegura que cada una de tus piernas puede gestionar aproximadamente el peso corporal por sí misma y a rango completo, y los meniscos y las estructuras están listas para trabajarlo. Pero me parece un patrón fantástico, vamos, fundamental para un mover, poder hacer sentadillas a una pierna, no solamente como ejercicio de entrenamiento de fuerzas, sino como herramienta. Literalmente, a lo mejor haces un salto y necesitas caer y levantarte una pierna, o tienes un resbalón con una de las piernas y la otra tiene que aguantarlo. Control corporal y variabilidad es la clave. Conectando un poquito también con la pistol, que para mí, si hacemos equivalencia, sería un equivalente a una sentadilla trasera, porque generalmente llevamos un poquito el culito más para atrás, es muy dominante de glúteo, es duro. Me gustan mucho los step-ups, las subidas a cajón, como variante similar a una sentadilla frontal, en la cual tenemos un cajón y hacemos una subida a una pierna,
pero en contra de lo que es la ejecución convencional, donde hacemos un impulsito y nos levantamos, intentamos hacer todo el movimiento con control. Y la otra pierna, en lugar de ir adelantada como una pistol, se queda por la parte de atrás del cajón. Y eso nos obliga a que la pierna que se queda arriba proyecte mucho la rodilla hacia adelante y tengamos una posición más erguida. Es ahí la semejanza entre back squat y front squat. Y ese también es súper buen ejercicio, especialmente para aquellos que nos oigan, que estén interesados en el trabajo de tren inferior unilateral para salidas a la montaña, para trail running, senderismo y demás, que casi todo lo que haces es subir escalones o rampas. Ese es vuestro ejercicio unilateral predilecto y muy olvidado, tengo que decir. Y muy duro. Tenemos también, ojo que no nos hemos metido con el trabajo de sentadillas en cuclillas. Ah, sí. Y es un error, porque es una gran herramienta. Yo diría que una vez tienes una mínima base, o quizá incluso sin tenerla, la construyes con el propio ejercicio de back squat, pues igual que haces un back squat, talones al aire. Empieza con cargas súper bajas, que estés cómodo en esa posición abajo del todo, la rodilla bien proyectada hacia adelante, que puedas sentarte con los glúteos sobre los talones o lo máximo posible, como mínimo que el gemelo se aplaste con el isquio, y de ahí subir predominante de rodilla es lo más predominante de rodilla que vas a encontrar en términos de bilateral. O sea, 100% recomendado para fortalecer bien la rodilla de cara a evitar dramas el día de mañana con el menisco, un 10. Y como progresión intermedia para trabajo más explosivo, de saltos, recepciones, etcétera, etcétera, es ideal. Es ideal. Las exigencias que tiene rodillas se asemejan mucho más a las que vamos a encontrar en la recepción de un salto que una back squat. Al tener que estar de puntillas de forma activa, no elevar el talón con un calzo, sino activamente elevar el talón y mantener sobre esa punta de las puntillas, nuestro gemelo tiene que sincronizar su trabajo con la rodilla, con el isquio, con la extensión del glúteo. Fantástico ejercicio hacer tanto a peso corporal como al estrado. Y luego además también es un continuo desde pie plano en el suelo, a pie plano con rodillas adelantadas, a sentadillas de cuclillas, a sentadillas sisi, que no hemos hablado, pero la sentadilla sisi donde bloqueamos totalmente la cadera no se mueve, se mantiene extendida y hacemos una bajada exclusivamente de rodilla. Gran ejercicio para rehabilitar y prehabilitar las rodillas en modo avanzado, adelantándolas, que sería la variante natural de la extensión de rodilla en máquina. Esa sería. Sí, también. Bien, nos hemos dejado algo en el unilateral que debamos plantear por aquí. Hemos hablado de los step-ups, hemos hablado de las pistol. Quizás Dragon Squat, que también hay un podcast al respecto, que es un trabajo peculiar, pero muchos de nuestros oyentes están interesados, quizá mentar que quizá no lo pondría como trabajo básico, sino que es avanzado y a nivel de skill y de movilidad, porque al final lo que tienes que aprender es a gestionar fuerza en un rango muy particular, de rotación externa, con mucha compresión, a final de rango. Tiene muchos beneficios en la parte de complementarios, que hablaremos luego, de estabilización de la cadera, de la rodilla, rotación externa y demás, pero también es un buen patrón a nivel de habilidad y para eso que algunas personas que es lo que les toca la tecla de mi rodilla me duele y eso es lo que mejor les funciona. O sea que en pos de la antifragilidad, amplitud de entrenamiento. Quizá podemos pasar a las variantes predominantes más de cadera, unilaterales. Sí. Que lo dicho, no soy súper fan. La cadera es lo que mueve más carga a nivel del tren inferior, y el tren inferior es lo que mueve más carga al respecto del cuerpo. Entonces, es donde vamos a encontrar el mayor nivel de problema de no manejar una carga externa significativa, es en este eje, ¿no? Pero se puede hacer, se puede parchear, sobre todo en etapas iniciales intermedias, podemos hacer algo, ¿no? Podemos con algo de peso en casa, pues como decíamos, hacer esos good morning bilaterales, pues igual con unilaterales, se puede empezar con los good mornings unilaterales a peso corporal, hay veces que incluso asistidos en etapas muy iniciales,
y se pueden hacer con diferentes grados de flexión de rodilla. Un poquito más de flexión de rodilla más sencillo, con la rodilla más extendida, más a lo good morning. Pues bueno, para el isquio va a ser una demanda significativa y bien. Y si luego le metemos algo de carga, que tenemos hasta, yo que sé, hasta 20 kilos en casa, bueno, para el isquio vamos a tener un buen ejercicio de extensión de cadera, pero no para la parte lumbar, erectores espinales y demás, glúteo, para eso es que se hace muy cuesta arriba, etapas decentes de nivel con laterales. Con una mancuerna en casa y peso, lo apañas, ¿eh? O sea, podemos hacer good morning, pesos muertos unilaterales con una mancuerna y peso en casa, pero requiere carga externa enseguida, y... Los pesos muertos unilaterales es muy fácil pasar de los 20 kilos. Yo las veces que los he ido trabajando los he subido hasta peso corporal, incluso unilateral, y se convierten en un ejercicio altamente demandante de glúteo, pero muy interesante. Especialmente me gustan para aquellas personas que tienen precisamente dolencias en la espalda o a lo mejor incluso alguna contractura o algún problema en la columna que no les beneficia o les pone problemas a la hora de hacer trabajo bilateral, que requiere mucha cizalla, mucha compresión. Pues bueno, todas las variantes unilaterales, tanto de predominante rodilla como predominante de cadera, lo que hacen es mantener esa demanda para el tren inferior per se, eliminando prácticamente las demandas de la parte media del tronco. Entonces, para mí ese es uno de los escenarios clave que la gente me gustaría que sacara de este podcast. Si tenéis problemas de espaldas o similar, abordarlos, evidentemente, y fortalecerla. Pero mientras tanto, al igual que no hay que no hacer sentadillas porque no te da tu tobillo, pues si tu espalda no te permite, porque a lo mejor tienes una hernia que tienes miedo de que salga, a lo mejor tienes una molestia regular y estás fortaleciendo y tal, bueno, pues mientras tanto todos los ejercicios de trabajo unilateral te permiten seguir trabajando todas las piernas y la cadera de forma excelente, sin implicación lumbar. Es de mis escenarios favoritos. Me he dado cuenta también, bueno, no sé si tienes algo más que añadir, Didi. Sí, hip thrust. Hip thrust y curl de isquios. Es lo que va a sacar. Qué raro que tenemos el mismo mindset con el tren inferior. Vale, pues podemos hablar del hip thrust. Yo prefiero el peso muerto, pero he de decir que el hip thrust, a nivel de curva de fuerza del ejercicio, complementa muy bien con el peso muerto porque son opuestos. O sea, al final construir ambos acaba siendo una buena idea. Para aquellos que no conozcan el hip thrust, es un ejercicio donde estamos, vamos a decir, sentados en el suelo con la espalda apoyada en un banco, en una posición así como inclinada, con una barra encima de las caderas y extendemos la cadera hacia el cielo, ¿no? En ese momento, pues nuestro peso ya está apoyado en la barra y en los pies y proyectamos la cadera hacia arriba. Bueno, lo dicho, el ejercicio, cuanto más arriba subimos la barra, más duro se hace. Y eso es lo opuesto de lo que hace un peso muerto. Tú cuando estás haciendo un peso muerto, cuando estás arriba del todo ya no hay carga para la cadena posterior. Cuanto más subes, menos carga. Entonces la curva de fuerza como plana hacia un ejercicio y en el otro es interesante, ¿no? Vamos a decir, sí, yo creo que es un buen complementario. Yo elegiría como basic el peso muerto y luego como trabajo complementario se puede hacer algo específico de... El hip thrust siempre me ha parecido algo muy curioso porque en nuestra época hemos visto la emergencia de este ejercicio de no existir, absolutamente de no existir, a ser extremadamente popular, ser el ejercicio en concreto para el trabajo de glúteo. Como digo, a mí personalmente no me gusta mucho como ejercicio, vamos a llamarlo así, de glúteo, porque tiene un trabajo muy específico, contracción de glúteo final de rango, que no es tan aplicable como un pesos muertos unilaterales. Ese es su problema. Pero si lo quieres como trabajo específico de glúteo en máximo acortamiento, es fantástico. Pero si quisiera construir capacidad de extensión de cadera en diferentes grados, con énfasis en el glúteo, yo me quedaría con el peso muerto unilateral, porque además tiene la variante de rotación externa que implica el glúteo medio y siempre que vas a trabajar un músculo va a trabajar mejor a lo largo de una posición más elongada a posición acortada que al final. Pero bueno, puede incluso traer muchos beneficios. En muchos casos hemos visto personas que se han arreglado problemas y dolencias a base de trabajar en las posiciones más acortadas, que es donde menor control motor tenemos. Así que yo no lo he visto, pero me creo que esto sea alguna de las situaciones, incluso donde hay gente que le viene muy bien para ese trabajo.
O sea, no soy hater, pero no es mi primera elección a la hora de ejercicio para trabajo, de extensión de cadera. Sí. También están las variantes unilaterales, que también pueden ser muy interesantes para activar. También creo que pueden venir muy bien para aquellas personas que hacen sprints y trabajo explosivo, porque precisamente necesitas mucha fuerza en esa posición muy extendida. También, no lo he visto, ni lo he experimentado, pero también puede que tenga un cierto rol en trabajo de movilidad, incluso si tener un glúteo muy fuerte en extensión puede beneficiar para trabajo de front split, por ejemplo, puede venir muy bien. Y yo creo que ese es su rol, su papel desde un punto de vista funcional, desde luego. No como trabajo principal, pero como complementario estupendo. Y quizá el otro que decíamos, las extensiones de los curl de isquios, ¿no? Que empezaríamos con curl de isquios en anillas, un clásico mover de trabajo, y luego pasamos a la variante unilateral y continuamos con Nordic Hamstring Curls, que aquí sí es el ejercicio con peso corporal más duro de lejos para el tren inferior. Sí, si se hace en su versión en la que Enso Movers te da el pin, ¿vale? Vamos a decir, nuestros estándares, porque ahí fuera tienen otros estándares, que en este caso sería, pues, no hacer una excéntrica retenida parcial y entonces pones la mano si acabas de retener y te empujas para subir, que bueno, que ese internet está lleno, ¿no? Y dices, sí, he hecho un Nordic Hamstring Curl. No, no lo es, no rep. Entonces, bueno, nosotros abogamos porque igual que hay fase excéntrica hay fase concéntrica y tienes que ir al rango al cual puedas volver o asistirte con un elástico, que no es una mala asistencia por la curva de fuerza del ejercicio. Coges un elástico por las axilas o con las manos y que ancle en diagonal atrás y vas hasta idealmente llegar con el pecho al suelo, ¿no? Entonces no es solo bisagra de cadera, sino que la rodilla tiene que extender, cuanto más duro es el ejercicio, hasta que toques con el pecho al suelo y vuelve. Hay que llegar a intentar a una semi-extensión de rodilla y de cadera. Nunca se llega a extender completamente, pero prácticamente sí. Llegar a tocar con el pecho al suelo es lo suyo. Acolchad bien las rodillas, porque si no puede ser molesto para la rótula y impedir su movimiento. Y aparte de la asistencia de goma, que a mí me gusta mucho, pero que a algunas personas les trae problemas por la configuración, que no pueden ponerla porque requiere... No puedes ponerla directamente atrás, tienes que ponerla en diagonal hacia arriba, si no ya no funciona. Me gusta también utilizar una bola Bosu. No bola Bosu, sino las bolas Bosu que están cortadas, las que son como media bola Bosu, la parte de arriba, y colocar las rodillas en el extremo, de forma que cuando te echas hacia adelante, el muslo, o sea, si al principio apoya solamente la rodilla, a medida que te echas hacia adelante, el muslo apoya en la goma Bosu, en la bola Bosu, tiene menos brazo de palanca y luego asiste para subir. Entonces tiene la misma asistencia que sería para una goma, pero sin necesidad de una estructura trasera. Esa funciona muy bien y a medida que progresas te vas poniendo más en el centro de la bola Bosu. Súper cómodo para la rodilla. Y es destructor para el gemelo. Sí. Bueno, que luego tenemos dos tipos de grippings de pies, ¿no? Podemos apoyar el tendón de Aquiles, digamos, en el objeto que nos hace tope en el ejercicio, o el empeine del pie, cambia significativamente. Significativamente. A mí me gusta más con el empeine del pie por la activación de gemelo. Tengo que decir que me gusta la sensación de coger, pero o sea, es un ejercicio que me gusta mucho. He encontrado siempre problemas para que la gente lo haga por la configuración de hacerlo. Requiere un elemento muy sólido donde hacerlo y hay mucha gente que, en realidad, una vez que tienes el ojo y lo desarrollas, puedes hacerlo en muchos sitios. Por ejemplo, en tu casa simplemente yo he sacado de debajo un cajón debajo de la cama o un cajón debajo de un armario y ya tienes ahí un agarre súper sólido. Pero en muchos casos es problemático porque eres capaz de hacer mucha fuerza en esa posición y levantas el objeto con el que estés haciéndolo muy habitualmente. Entonces, sobre todo en etapas avanzadas que la cadera se va extendiendo y se genera mucho brazo de palanca, mueves lo que quiera que tengas encima como no sea un objeto inamovible. Sí, totalmente. Y bueno, mención honorífica también, vamos a sacarla aquí, las extensiones de rodilla máquina, que es un ejercicio muy analítico, por lo tanto, no me parece ideal como ejercicio A para el trabajo de fuerza del tren inferior, preferimos trabajar integrado, matamos dos pájaros de un tiro, pam, 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 pero es verdad que hay veces que la gente tiene problemas de desarrollo, de activación, sobre todo
en el punto de máxima extensión de rodilla, porque con una sentadilla, lo dicho, igual que con el peso muerto, arriba del todo, cuando ya se está extendiendo la rodilla hay muy poca carga, por consiguiente puede traer problemas o déficit de capacidad en esa parte del ROM, ¿no? En los últimos grados usando solo la sentadilla como elemento de construcción de fuerza. Así que complementar el trabajo con algo de leg extension en máquina, pues es una maravilla, que si no tienes en máquina, pues al aire con tobilleras. Unilateralmente no hace falta demasiados kilos como para que el ejercicio sea problemático. O sea, lo he visto, pero claro, tienes que tener un setup decente o una polea. Los cuádriceps es una musculatura, o la extensión pura de rodilla es una musculatura difícil de entrenar con configuraciones no artificiales. Se suele dominar más de cadera y es difícil también forzar a la rodilla a ir hacia adelante en aquellos ejercicios donde podría implicarse, como por ejemplo una sentadilla, donde proyectamos mucho la rodilla hacia adelante. El cuerpo suele tender a tirar de lo que es más fuerte, y si tenemos más fuerte la cadena posterior, que en la inmensa mayoría de los casos es mucho más fuerte, vamos a tirar de la cadena posterior, siempre negando el trabajo de los cuádriceps. Aquí a mí me gusta mucho pues, las variantes con tempo que hemos mencionado anteriormente, para asegurarse de que la persona lleva las rodillas hacia adelante conscientemente y las mantiene ahí para fortalecer. Pero si no, las extensiones... Bueno, si no, no. Además, las extensiones de rodilla me parecen estupendas. A mí me han quitado bastantes problemas de rodilla. Para gente que hace senderismo o carrera en descenso en concreto, son excéntricas de extensiones de rodilla unilaterales durante horas. Entonces, prepararlas bien es muy, muy, muy buena inversión. Hay otro más que a mí me gusta mucho, que serían las extensiones de cadera en máquina o lower back extensions, hyper reverse glide, como lo quieras llamar. Básicamente es aquella no es una máquina, es un soporte a 45 grados o en la horizontal, dependiendo de lo que tengas, donde apoyas los muslos, te bloquea los talones y tú te pones una pesa tras nuca y haces únicamente una extensión. Y a mí me gusta mucho porque tienes toda la componente de extensión, no solamente lumbar, sino de toda la columna, desde las cervicales hasta todos los sectores espinales hasta el glúteo, pero la fuerza que genera la pesa es únicamente de cizalla, que es como quieren trabajar estas estructuras, sin necesidad de generar esa fuerza de compresión que nos llevamos con el peso muerto. Con el peso muerto, en la mayoría de los casos, tenemos una pequeña componente de cizalla que hay que pelear con los electrodes espinales, pero la fuerza de compresión no se puede contrarrestar más allá de la maniobra Valsalva o los cinturones de levantamiento. Entonces, para aquellas personas que no pueden trabajar tampoco con mucho trabajo de compresión vertebral por hernias discales, por ejemplo, o desplazamiento similar, este tipo de ejercicios producen el mismo estímulo a nivel de erectores espinales sin esa fase o sin tanta compresión vertebral, y además te fortalecen mucho, incluso para gente sin problemas, también como complemento para aquellos casos en los cuales los erectores de columna es un elemento débil, tanto en los pesos muertos como en las sentadillas, que es más habitual de lo que parece. Trabajarlas de forma analítica me parece una gran herramienta, la verdad. Y que encontramos estos bancos a ángulo de 45 grados normalmente o en la completa horizontal. Bueno, si tienes los dos, prueba el que te guste más. Yo creo que 45 grados es más amistoso, sobre todo en etapas iniciales, por la curva de la fuerza del ejercicio, pero creo que por el CrossFit, el banco horizontal es más popular. Diferencia, pues a 45 grados vas a tener el punto de máxima dificultad del ejercicio, donde pica la curva de fuerza, cuando tu cuerpo está flexionado a unos 45 grados, precisamente, que es más similar a lo que tú vas a encontrar en una sentadilla o en un peso muerto de las dificultades, y donde la musculatura está en un rango un poquito más intermedio, vas a estar más fuerte, mientras que en la horizontal, pues bueno, el punto de máximo torque es cuando hacia arriba, más elongado, más acortada las fibras, y pues cuesta más gestionarlo. Pero bueno. Que eres más débil ahí también, claro. Trabajas con lo que tienes. Así es simple. Muy bien. Yo creo que lo tenemos. Podemos hablar ahora rápidamente de los complementarios, de todo el trabajo del tren inferior, ¿verdad? En términos de gemelo, es muy sencillo, la extensión del tobillo yo creo que es otro de
quizá para mí de los complementarios más importantes que vamos a encontrar en el tren inferior. Me gusta trabajarlas a rango completo, si puede ser, colócate encima de un step o algún taco yoga, idealmente algo rígido, para apoyar la almohadilla. Bajamos hasta que el talón gane toda la profundidad posible y elevamos bien fuerte todo lo que podamos, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer, el setup ideal es una máquina Smith con un step debajo, en el cual te olvidas del componente equilibrio mayormente y puedes hacer pues una asistencia con la carga en la máquina Smith muy chula, como si estuvieras en una sentadilla trasera. Ligeramente redondeado, a veces es bien, porque si no te puede cortar, pero yo he encontrado mucha comodidad en planos inclinados, porque yo tengo mucha dorsiflexión de tobillo y si llego al final del rango directamente es que se me resbala el pie si tengo un borde. Y para ello un plano considerablemente inclinado, súper cómodo para llegar a final de rango y elevar fuerte. Pero máquina Smith si lo necesitas, desde luego. Variante bilaterales, unilaterales, todo vale. Eso unilateralmente también, si tenemos menos material, de bilateral lo pasamos a unilateral, que incrementa la carga y yendo siempre al final de rango. Yo creo que ese para mí es el ejercicio A de complementarios. Luego tenemos trabajo de rotación interna y externa de cadera. Aducción. Sí, pero que, bueno, has mencionado antes las Cossacks, es un gran elemento para fortalecer ahí la aducción. Por otro lado, yo soy bastante fan de las máquinas en el gym de ABD y ADD, de tanto abrir como cerrar analíticamente para cuando hace falta. Cuando analíticamente no me hace falta construir esa fuerza de una manera analítica, pues lo trabajo integrado, pero si veo que en un caso particular alguien anda siempre con sobrecargas o molestias que le van viniendo, es un poco para mí la marca de decir, oye, esta persona necesita un complemento, hay que ponerse en el programa y trabajar la fuerza de manera específica ahí. La máquina del gym, yo suelo recomendar siempre hacerlo en anteversión pélvica, que tenemos más capacidad de apertura, tenemos más ROM, lo decimos mucho esto, cuanto más ROM seas capaz de hacer con un mismo ejercicio, pues mejor, más fuerte eres en todo ese espectro y menos cantidad de ejercicios tienes que usar para poder tarjetear todo lo que hace una articulación. Entonces, bueno, si haces anteversión pélvica, es decir, sacas culete, como sacar el ombligo hacia adelante y llevar el culete hacia atrás, eso significa que en la máquina generalmente llevamos el torso ligeramente adelantado, muchas veces tienen un panel adelante, sí, te echas hacia adelante, eso es, empujas el panel, te coges al panel que tiene adelante si lo tienen, en vez de las agarraderas de los lados. Yo lo que encuentro es que generalmente si tienen agarraderas a los lados suelen ser un mal setup para poner la cadera en la posición óptima de apertura, entonces es mejor llevar el culete hacia atrás, el pecho hacia adelante y poner las manos adelante, ¿no? Entonces nos cerramos, centramos en esa apertura y me gusta hacerlo con algo de rotación externa porque, bueno, favorece un poquito también esa apertura máxima versus si estamos en neutro o desde luego si estamos en rotación interna, que el rango de apertura que tenemos es bajo. Y que seáis también conscientes de que no vais a mover cargas parecidas a la hora de cerrar como a la hora de abrir, O sea, son bastante diferentes las cargas que vamos a poder manejar, bueno, tranquilamente, y una carga que os permite ir al final de rango, ir y volver consistentemente en ambos patrones. Yo para mí, sí. Las comas de glúteo hacen un papel también muy chulo para trabajar la abducción de cadera con diferentes grados de flexión. La única pega es que, bueno, pues por las limitaciones de las bandas no vas a poder trabajar rango completo. Tiene una curva de fuerza muy limitada a muy pocos grados, pero para aquellas personas que tienen dificultades de mantenerse erguidos, de llevar las rodillas hacia adelante y hacia afuera a lo largo de la sentadilla, es una muy buena herramienta, muy buena herramienta de trabajo. Para la apertura me gusta también los pissing dogs. Lo que pasa es que nosotros muchas veces esto lo coordinamos con el trabajo de movilidad, porque al final el trabajo de movilidad, como ya sabéis, es trabajo en el que buscamos rango, pero buscamos fortalecimiento a final de rango. Entonces, el trabajo más de rotación externa, rotación interna, tanto aducción como abducción, suelen venir un poco de la mano del protocolo que tenemos a nivel de cadera, de movilidad, y desarrollamos esa fuerza y esa movilidad con los accesorios. Los accesorios los metemos más en ese bloque que en el bloque de fuerza. Pero elementos como el pissing dog,
en el que estamos boca abajo en cuadrupedia, digamos, y sacamos una rodillita hacia el exterior, luego escalarlo a la versión con rodilla extendida, son elementos guays. Tenemos trabajo también en posición de tailor pose, ¿no? Sentados en el suelo con las rodillas hacia los lados, podemos ir lastrándolo mucho, y es un gran ejercicio ahí, no solo para aprender a volver de la posición cuando estamos abiertos, sino para mejorar pues, nuestra capacidad hacia rotación interna desde un punto de máxima rotación externa, porque tiene unas altas demandas de rotación externa al ejercicio, entonces el volver de ahí fortalece esa rotación interna en el punto de máxima desde rotación externa. Y podemos seguir con otros elementos de este perfil, ¿no? De pequeños ejercicios que te van a ayudar a tarjetear esa rotación interna, externa, pero lo dicho, yo lo metería más en el bloque mobility que en tu bloque de fuerza. El trabajo de rotación externa, rotación interna, por lo menos. La aducción pues, sí que me cabe más en... Siempre recomendaría, si no ha hecho la persona nada de rotación interna, ni externa, ni aducción, algo que siempre, tócalos los palos una temporada, solamente porque a lo mejor los tocas y resulta que tienes una limitación significativa que está afectando a los otros ejercicios sin que te des cuenta. A lo mejor no, a lo mejor te pones, los haces y dices, mira, yo tengo una rotación interna externa estupenda, me siento cómodo, me siento fuerte, lo hago un par de meses como complementarios y ya está. Quizá eso es lo que le diría a la gente, que cogiera uno o dos ejercicios. Yo generalmente estructuro las sesiones de tren inferior con un ejercicio de tren de predominante cadera, uno de rodilla. Los de cadera suelen ser más duros para la columna y para la fatiga sistemática, o sea que si hay que ponerlos los pondría más tirando al final. Y luego pondría uno o dos ejercicios complementarios que van rotando con el tiempo. Los principales los mantendría más a lo largo del tiempo, ¿no? Los peso muerto, las pistol squat, los step up, las front squat, lo que sea que estés haciendo como trabajo principal de fuerza, manténlo, pero los accesorios puedes rotarlos cada 3, cada 6 meses. Extensiones de rodilla con flexión con Nordic Hamstring Curl, estupendo. Luego ABD y ADB, venga, luego... claro. Y lo vas rotando para asegurarte sobre todo que los obturadores, diferentes musculaturas internas de la cadera estén también atendidos y que no haya ningún bloque, ningún elemento débil por ahí que esté afectando a la performance. Yes. Muy bien. Estoy dando una vuelta, no sé si nos dejamos algo. Yo creo que no. Todo lo demás son ya detalles de casos específicos para cada persona. Como ranking... Quizá rápidamente, core a nivel de flexión, más del core, en etapas iniciales recomiendo elementos de leg rises y rodillas al pecho en suelo, manitas a los lados, rodillas al pecho, luego con las piernas más extendidas, luego completamente extendidas, luego lo pasamos a un rodillas en pecho colgado o en unas paralelas si tenemos problemas en el hanging. Cuando el rodillas al pecho está bien, empezamos a hacerlo en variantes extendidas de rodilla, pero ahí ya requiere algo más de mobility y flexión de cadera para poder llegar a las acciones avanzadas rollo toes to bar, que suele cumplir ya por mucho los estándares de fuerza en core que busca la mayoría de la gente. Entonces esa línea de progresión es bien. Tenemos elementos también que podemos trabajar como los dragon flags, más orientados para la gente con intereses calisténicos, hollow levers y demás, en los cuales, pues bueno, sentados en el suelo nos cogemos atrás, podemos empezar un poco en tuck, recogiendo las rodillitas, subir y bajar, luego lo hacemos más en la versión... las progresiones gimnásticas, más advanced tuck, straddle, full... Es que el trabajo de abdominal principalmente es mucho menos necesario de lo que la mayoría de la gente haría. Si haces trabajo integrado de calistenia, como tren superior, como hablábamos, y de tren inferior con pesos libres, similar, excepto en las etapas iniciales, intermedias, es casi innecesario prácticamente. O sea, una vez que tienes unas piernas, unos toes to bar y dragon flags, si te interesan las variantes de front lever, yo hace 1000 millones de años que no tengo absolutamente nada de trabajo de core en mi programa, y si lo programaría ahora, lo que me centraría es en quizá un poco más de trabajo a rango completo, entendiendo qué hace
diferentes capas del abdomen, ¿no? Tenemos la capa más profunda que se encarga de estabilizar, que eso lo abordamos con la maniobra Valsalva a la hora de hacer peso muerto, sentadillas pesadas, saltos y similar. Se nos olvida una cosa súper importante en tren inferior, menos mal que hemos alargado esto, ahora lo digo. Y luego el recto mayor del abdomen, que se encarga de hacer esa flexión de columna, ¿no? Pues como siempre, rango completo. Yo recomendaría o bien variantes en las cuales se ancla la parte superior y dejamos caer las piernas y volvemos con un poquito de déficit por debajo de la línea, o lo opuesto, ¿no? En lugar de hacer las lower back extensions que hablábamos antes, pues lo contrario, anclas los pies y te dejas caer en el mismo banco y recuperas para llevar el abdomen a una posición extendida y recuperar. Y eso sería mi ejercicio favorito, pero por lo demás casi todo es compensable con esta cosa. Y lo que se nos hemos dejado del tren inferior, súper importante, es a nivel de locomociones. Que si bien es cierto que eso merece un episodio aparte, ¿no? Todo el trabajo de carrera, creo que es también fundamental como trabajo de tren inferior, que aparte de levantar cosas pesadas, también está hecho para correr y saltar, y tienen su mención honorífica aquí. Pero, como el podcast está orientado a desarrollo de fuerza, nos quedamos exclusivamente con correr fuerte. Correcto. Aunque para correr fuerte primero hay que correr no fuerte. Por lo tanto, hay que hacer primero la progresión. No pongáis a sprintar si no tenéis costumbre de salir a correr, porque os vais a lesionar. O sea, os vais a lesionar. Carrera continua, primero con cambios de ritmo, suavito, de rollo, un minuto fuerte, un minuto light, en etapas iniciales, cuando ya eres capaz de correr 20 minutos, 30 minutos de carrera continua, que puede ser a un ritmo pues, un poquito mayor cada vez, entonces nos metemos con sprints. Y ahí yo ya metería hay de todo, ¿no? Desde sprints súper cortos, como sprint de 100 metros o incluso menos, en arena, vamos a decirlo incluso, que se asemeja mucho a una sesión de fuerza por la explosividad y las demandas de fuerza, a pesar de que el rango sea muy limitado, a trabajo más metabólico de 200, 400 metros, donde ya con la acumulación de lactato y las limitaciones del sistema cardiovascular empiezan a presentar un problema para aumentar la intensidad. Pero vamos, que a pesar de que quizá hablemos menos de ello, porque es menos interesante a nivel de complejidad, de progresión, ¿no? Que tiene menos minucias en las que meterse y hurgar y tal, creo que sigue siendo un básico. Es decir, lo digo poco, pero lo pienso mucho. Correr es un básico humano. Si eres humano, tienes que saber correr, tienes que saber sprintar, y es una herramienta estupenda. Todo el mundo que quiera ser un poco mover, un poquito amplio, debería tener la capacidad y el conocimiento de cómo sprintar con su cuerpo de forma fuerte y explosiva, porque es súper interesante como habilidad per se, tanto para el tren inferior como coordinación con el tren superior y todos los movimientos de torsión y de estabilización que requiere para la faja abdominal y lumbar. Súper guay y súper interesante. Muy bien, pues ahora ya creo que sí, hemos hecho el completo. Espero que os sirva el contenido para mapear, quizá, ¿no? Sobre todo eso, para mapear un poquito mejor las áreas del trabajo del tren inferior y del core, para organizar ideas de cara a, en el largo plazo, cómo orientar tu práctica. En fin, y ahora es ponerle el trabajo. Ponerse con consistencia, con constancia e ir desarrollando los diferentes objetivos. Perfecto, pues un gusto estar aquí una vez más. Un placer. La próxima, deep dive sobre el siguiente punto. Volveremos con este modelo. Si os han gustado, compartid este podcast con vuestros colegas, haceos un mapa, un esquema, nos lo enviáis, nosotros lo comercializaremos en vuestro nombre, no os preocupéis, y dejadnos algún comentario y dadle a like y suscribíos, que de esta forma nos ayudaréis con el algoritmo a llegar a más gente como vosotros que puedan apreciar este contenido. Un saludo. Un saludo, un abrazo fuerte, chao.